Bueno. Desde hace 3/4 de siglo, la farmacia Sellarés estuvo y está en esta esquina de Obligado y Avejer, atendiendo las necesidades de los vecinos de Reconquista. Paco Sellaré, contame cómo fueron los inicios y qué fue de los comienzos de la farmacia Sellarés. Bueno, la farmacia Sellarés nace con mi abuelo recién recibido en el año 1917, un 20 de agosto. Ahí aparece en esta esquina la farmacia que hoy sigue llevando el nombre de su fundador. Luego de tu abuelo la sigue tu padre. Sí, después de que fallece mi abuelo queda papá al frente, ya estaba trabajando en la farmacia, y la farmacia, al fallecer el abuelo, te vuelvo a decir, queda en manos de la abuela y de papá. Luego, con el correr del tiempo, papá le compra a la abuela la parte y sigue en manos de nuestra familia directa. A lo largo de todos estos años, seguramente detrás de estos mostradores han atendido muchos empleados de la farmacia Sellarés. ¿Te recordás algunos de aquellos empleados, de esos viejos empleados que tuvo la farmacia? Sí, por supuesto. Yo te diría que aprendí a caminar acá adentro. Y algunos de los empleados de la farmacia fueron, por ejemplo, el doctor Tomei, don Francisco Bullati, don Gregorio Castillo, Enrique Matías, don Santiago Aramburú, que después puso su propia farmacia en Avellaneda, el señor Antonio Bocioni, y en fin, un montón de gente que ha pasado actualmente. Están trabajando, no me quiero olvidar de Gladys Acosta, por ejemplo, que estuvo muchísimos años con nosotros, una persona muy querida para la familia, y actualmente están trabajando Rubén Gán, hace muchos años, Liliana Sartor, Mario Aguirre, en fin, una serie de personas que han pasado y dejaron su cuota de cariño hacia nosotros y hacia el público detrás del mostrador de nuestra farmacia. Paco, vos me decías que aprendiste a caminar aquí dentro de la farmacia. ¿Cómo eran los tiempos de antaño de los farmacéuticos? Bueno, yo de chiquito te puedo dar las imágenes que me fueron quedando, ¿no es cierto? De la sala de preparación, por ejemplo, de medicamentos. Antes el medicamento se preparaba casi en su totalidad en la parte de botica que tenían las farmacias. Había el empleado que manejaba eso, o el farmacéutico que manejaba eso específicamente, porque había una persona que era la encargada de hacer desde los sellos hasta las preparaciones magistrales que venían indicadas en las recetas profesionales de esa época. Juntamente con la farmacia también aquí funcionaba la óptica. ¿Cómo ha sido la evolución que ha tenido la óptica siempre anexada a la farmacia? Sí, el abuelo era químico farmacéutico y óptico también, y siempre tuvo la óptica dentro de la farmacia, también se tuvo el anexo de perfumería. Pero en la óptica, por ejemplo, estuvieron... por ejemplo, Morandini, Aldo La Rosa, el señor Guevara, que ya no está en Reconquista, varios que han pasado hasta que en el año 73, que yo me recibo de óptico y me hago cargo de la óptica, ¿no es cierto?, comienza a funcionar también en manos de otros Sellarés. Desde hace 75 años, en una esquina con vida propia, en el corazón de la ciudad de Reconquista, la farmacia Sellarés, formando una de las historias de este pueblo. Dante Andrés Ruggeroni, docente e investigador,
director del Museo Municipal de Arqueología y Paleontología de Reconquista, y su señora esposa, profesora María Elena Moreira, investigadora responsable de la Secretaría Técnica del museo. Ellos nos van a contar cuándo y cómo comienza a cobrar forma el museo. ¿Cómo le va? Buenas tardes, muy amable por la visita y muchísimas gracias por esta atención, ¿no? Bueno, el museo empezó como actividad del profesorado, es decir, nosotros dábamos cátedra en el Instituto del Profesorado y para complementar la parte de trabajos prácticos sacábamos a los alumnos a hacer tareas de campo, es decir, para que investiguen con la realidad, no para que investiguen adentro de una oficina, de un escritorio, de una biblioteca, sino que investiguen su propia realidad. Y llevábamos a los alumnos a los lugares donde había yacimientos arqueológicos. Las primeras expediciones las hicimos en 1967 más o menos, es lo que yo recuerdo, 67, 66. El primer grupo de alumnos era un grupito que estaba formado por Silvia Sablis, la chica de Bullati que ahora es esposa del doctor Funes. Sí, un grupo que hemos formado con esa gente que fue mi primer equipo de trabajo. Y los primeros yacimientos los exploramos en el arroyo El Palma y El Palmita, ahí en Berna, en el campo de Comín. Fuimos a hacer trabajo de excavación de los hornos de tierra cocida. Bueno, ahí empezó toda esta máquina en ese año y después no se paró más, hasta ahora, ¿no es cierto?, con algunas pequeñas interrupciones, pero esta es tarea de nuestros muchachos, de nuestros alumnos. ¿Quiénes colaboraron y colaboran actualmente con el trabajo aquí del museo? Bueno, como te decía Dante, nuestro principal apoyo fueron siempre los alumnos. Tenemos todavía colaboradores y apoyo también dentro de los compañeros docentes, del profesorado, dentro de los profesionales de determinadas áreas de la sociedad de Reconquista, también cuando hemos necesitado apoyo económico, siempre, casi generalmente, los comerciantes, los industriales, siempre nos apoyaron, encontramos en toda la sociedad una buena respuesta. Pero yo diría el puntal del trabajo voluntario acá adentro, que ayudó en el trabajo de campo y que ayudó al montaje y que ayuda aún hoy en la atención de los servicios educativos, son los alumnos del profesorado de Reconquista y en cierta forma también los de la Universidad Tecnológica Nacional. ¿Cuáles fueron los principales yacimientos arqueológicos que descubrieron e investigaron desde que el museo tiene vida? Bueno, los yacimientos son todos importantes, ¿no es cierto? Lo que pasa es que acá en Reconquista hay una riqueza todavía no evaluada. Hay yacimientos que están a la vista del público, además que la gente a veces no se da cuenta. Y hay yacimientos que hay que ir a buscarlo, como esto. Preocupado de que esos son restos arqueológicos, no pueden ser que estén colorados metidos en medio de la arena. Y volvimos con las chicas y sí eran. Ese fue el primer encuentro nuestro con la arqueología. Y de ahí en más empezamos a buscarlo. Es decir, la primera fuente de información son la gente. Los campesinos vienen, nos traen muchos datos. Arando la tierra, por ejemplo, este señor del Timbó, ¿cómo se llama este poeta de Avellaneda? Don Cosme Reniero, que era un gran hombre. Me acuerdo que hasta nos leía poesía que él hacía en Avellaneda, arando con la pala del arado, con la reja del arado, levantaba las cabecitas del oro y él las guardaba en unas latas y después nos llamaba y nos daba. Era una cantidad tan grande de piezas arqueológicas y bellísimas. Se llamaba Yacimiento del Timbó. Ahí nos llevó el ingeniero Crudeli, me acuerdo.
Y bueno, bueno, de ahí fuimos encontrando. Generalmente podríamos decir que todo el arroyo de Rey, de acá hasta el arroyo de Rey Viejo, está plagado de yacimientos. El río Los Amores está lleno, la zona de isla, el yacimiento más espectacular nuestro fue el de Isla del Indio, ¿no es cierto?, que dio motivo a la publicación de este libro. Digo espectacular por la enorme riqueza. Uno baja del bote y en vez de pisar arena pisa como un colchón de trocitos de cerámica, de tiesto, así. Está la playa totalmente colmada de piezas arqueológicas. Y bueno, y el otro yacimiento que nos dedicó mucho tiempo es el del Arroyo Aguilar, que estamos ahora trabajando, y probablemente este año pongamos ahí en funcionamiento un museo de sitio para que los alumnos y supuestamente los turistas puedan ver las piezas en el lugar, sin sacarlo del entorno natural. ¿Se publican y difunden los trabajos de investigación? Pues hemos publicado toda vez que hemos tenido oportunidad de hacerlo. Generalmente con el apoyo de la Sociedad de Reconquista. En las primeras oportunidades, las primeras publicaciones, recuerdo que las subvencionaba, las pagaba el FRIAR, o las pagó en otra oportunidad la Cooperativa Agrícola de Avellaneda, en otra oportunidad varios comerciantes de Reconquista apoyaron, el señor Castet, el señor Forlín, la Dirección de Cultura Municipal, Barrile, cuando era cuando era escribano. Nos pagó ese libro. Ajá. Yo me acuerdo bien de eso. Y el último en 1975, antes de ese no sé cómo definir ese momento tan feo que vivió nuestro país y que nos afectó personalmente, esta publicación terminó subvencionándola porque la había financiado la editorial de don Emilio Dovato, a quien le estamos muy agradecidos. Y estábamos pagando la edición cuando ocurrió aquello con nosotros y él asumió todos los costos. Nunca más nos cobró, don Emilio, muchísimas gracias. El museo está abierto a toda la comunidad. ¿Quiénes pueden visitarlo? ¿En qué horario? ¿Y cómo se desarrollan habitualmente las visitas? Bueno, el museo está abierto en forma gratuita para todo el público. Una institución como esta, que ahora están siendo redefinidas, incluso por la UNESCO, hay una enorme polémica con respecto a cuáles son las funciones que van a cumplir estas instituciones, no acá en la Argentina, sino a escala latinoamericana y universal. Se considera ahora los museos como instituciones de educación permanente, primero. Y segundo, como instituciones de educación no formal. ¿Qué quiere decir esto? Que en un museo puede entrar cualquiera, no solamente un experto, un intelectual, un cenáculo de individuo exquisito, sino que puede entrar un analfabeto, incluso hasta descalzo, o un hombre muy bien vestido, y el museo tiene que darle respuesta a todo, porque esto es para el pueblo. La cultura no es propiedad de nadie, es propiedad de todos. Este es un museo de cultura. Nuestra obligación es administrar una serie de medidas, de métodos, para que todo el que entre al museo saque un bagaje, un enriquecimiento, aprenda lo que es su cultura. Y bueno, es gratuito, pero fundamentalmente está programado el circuito pedagógico que lo diagramó ella, en virtud de la experiencia que tuvo en México, se programó para el cambio curricular de la escuela de la provincia de Santa Fe, porque Santa Fe fue la provincia revolucionaria en el sentido, cambió el cambio curricular y le dio a los planes de estudio un sentido regional. Fue, yo creo que una de las primeras provincias de la República que hizo eso. Ese es un mérito, ¿no es cierto?, de Santa Fe, de manera tal que estas instituciones que rescatan las culturas regionales pasaron a ser importantes porque todos los maestros tienen que dar quién fue el primer hombre, quiénes fueron los primeros habitantes, quiénes fueron los primeros animales, cómo fue el primer clima, es decir, dar todo lo de acá, después lo de más allá y después lo de Europa. Se cambia la sistemática de enseñar los conocimientos. El chico primero aprende su entorno, dónde vive, quién es su papá, su mamá, qué respira, qué territorio, qué cultura. Y eso implica todo un planteo filosófico, claro, porque tiende a hacer un rescate de la identidad, es decir, que el individuo se siente, el adolescente, a quien va dirigido fundamentalmente el cambio curricular es de enseñanza media, a nivel de enseñanza media, se produjo primero.
y trata de que el adolescente se sienta ligado a su medio, inserto en él, formando parte de él, y la única forma de lograrlo es haciéndole conocer desde sus primeros pasos en la escuela media su entorno. Anteriormente nombraron algunas personas y firmas comerciales que han apoyado al Museo Municipal a lo largo de todos estos años. Actualmente, ¿hay algunas entidades que tienen apoyo, reciben apoyo de algunas entidades? Y aparte de lo que nos decía anteriormente, ¿qué otros proyectos tiene así inmediato el Museo Municipal? Bueno, yo... a lo mejor hacer un listado exacto sería imposible de toda la gente que nos ayuda, pero en general toda la comunidad nos ha apoyado. A donde hemos ido jamás nos han dicho que no a pedir ayuda. En este momento, a partir de abril del año pasado, se creó la Sociedad de Amigos del Museo. Es una sociedad civil que no tiene ningún fin de lucro y que está integrada por toda gente que se siente identificada en alguna forma o que quiere apoyar al museo. Paga una cuota y con eso se hace un fondo, y esa sociedad apoya económicamente los proyectos de trabajo concretos del museo. Últimamente estamos recibiendo... Esa sociedad cuya presidenta era la profesora Ana María Gastaldo, tiene gente muy capaz y muy solidaria con nosotros. El propósito de la sociedad es económico y también institucional. Yo quiero reafirmar esto porque es una sociedad que no tiene fines políticos, en la cual primero no se permite las cuestiones políticas, porque se considera que el museo no puede estar sujeto a los avatares, como esto es municipal, es del gobierno. Por ahí las políticas de turno le interesan más o le interesan menos la cultura, por ahí. Entonces, la institución que está formada por padres de familia está prevista incluso en la Dirección Nacional del Museo y en las leyes que rigen esta institución, que dice todos los museos municipales o comunales deben tener una sociedad de amigos que los apoye, para que sirvan de sostenedores de los avatares de la política. Porque por ahí viene un político que no le gusta o no le interesa y cierra el museo y le pasa una topadora, como casi sucedió con y eso es un delito cultural que afecta no a Reconquista, sino a toda la humanidad. No se puede destruir un museo de cultura, porque la cultura no tiene, una vez que se rompió no se puede reparar. Además no se puede atentar contra la cultura de un pueblo. Más allá de las concepciones políticas que tenga uno u otro, todos somos dueños de nuestra cultura. No hay un partido político que diga. Entonces, la sociedad de amigos tiene esa otra finalidad que es bastante delicada, es decir, estar alerta ante cualquier sorpresa que podamos tener, y como son padres de familia, y la ley dice, deben ser padres de la comunidad, para que ellos sirvan de sostén ante cualquier probable o posible intento de destruirlo, cerrarlo. Es decir, no es que nosotros nos querramos eternizar en el cargo, estoy hablando de la institución, como institución educativa que es y como institución de rescate cultural. Por último, ustedes dos son los dos profesores docentes y seguramente les voy a pedir que les dejen un mensaje para toda la juventud de Reconquista. Bueno, la experiencia que yo tengo de contacto con la juventud en Reconquista ha sido muy positiva. Los alumnos que han trabajado con nosotros lo hicieron siempre desinteresadamente y movidos por esa inquietud natural que es propia del adolescente y del joven. Muchos de ellos siguieron al lado nuestro en las épocas más duras y algunos de ellos aún siguen y se nos han adelantado y van adelante nuestros, son verdaderos profesionales. Yo diría que todo aquel joven, adolescente o joven que tenga inquietudes relacionadas con la actividad que aquí se desarrolla, aquí va a encontrar un ámbito propicio para desarrollarse. Acá hay una biblioteca especializada en historia, en arqueología, en antropología, en etnografía, en todo lo que se refiere a las ciencias sociales y que está abierta a toda la sociedad. Continuamente la trabajan los alumnos de profesorado, los alumnos de la universidad, pero también la trabajan los alumnos de escuelas secundarias y de los grados superiores de la primaria.
yo creo que la juventud, tengo fe en la juventud de Reconquista, porque he tenido experiencias de trabajo concreto con ellos. Es muy buena gente y nosotros hemos tenido experiencias buenas con ellos. Los invitamos a los que tengan interés a acercarse a trabajar acá. Museo Municipal de Arqueología y Paleontología de Reconquista, una entidad científica, investigadora, divulgadora, al servicio de la cultura local. Desde aquí, San Martín número 877. Sí, pero... Ese es el rédito que queda al final de todo. Sí, sí. Sí, yo Porque escuché. en este trabajo no hay rédito económico. No. Nada que sí, me comentaron como muy lindo el programa que hablaron de... Mira, hablaron Julio de Carlos, Pagano, de Julio, Carlos ajá. Fuente, Ese fue los distinguidos, Sí. Ah, claro, que es Premio Nacional de la SAE. claro, está muy bien, Sí, yo- ¿Por qué no estaba una evocación a Rosselli? Era otra cosa. Él fue miembro de la Sociedad de Historia Superfe, tal vez por eso te lo preguntaba. Pero se ve que algunos interpretaron como que tenían que tener cabida todos los que que no tiene nada que ver con... Bueno, pero este es el riesgo de salir a la actividad pública. Siempre. Y decimos positivamente que no conocemos todos. Y si Una señora que le decían chichila, no sé qué. Chichita. Recién ahora se están aplicando. Y el tipo ya ha hecho el plan. Pero cosas maestras Sí. hechas acá. Tiene que estar con duda, ¿no? Carlito, ¿cómo estás? Yo creo que para fines de septiembre, que ahora vamos a Rosario, no sé. El material está en